Bien, bueno, ahora sí, damos comienzo a nuestro encuentro con Hugo Ojeda, a este espacio que hemos dado en llamar, eh, creo que, ahora me tengo que acordar del título que le pusimos. Eh, muy inicialmente hablábamos de usos y aplicaciones de la sociología. Y después inicialmente trabajamos con trayectorias académicas, con graduados de la carrera de sociología que se fueron insertando en otras universidades. En el encuentro anterior estuvimos con Pablo Vila, que es un graduado de sociología de la FACU y que es profesor ahora en la Universidad de Temple en Filadelfia. Hoy la idea es trabajar con otro tipo de trayectoria profesional de la sociología, que es la trayectoria de Hugo, que es consultor en organizaciones y que se especializó en la gestión de desempeño, talento y desarrollo y cambio organizacional. Hugo, como decía, también es graduado de sociología de la facultad. Y se, se quiere con una trayectoria bien particular. Lo habitual es que quien se gradúa de sociología y se dedica al mundo de las organizaciones, desarrolla una trayectoria profesional que camina hacia posgrados propios del mundo de las organizaciones, de la gestión, del management. Graduarse en sociología y hacer un máster en business, hacer un MBA y quizás después, si tuviera ganas, o mucho después, algún doctorado que esté en conexión con ese mundo. Y la trayectoria de Hugo es más bien lo contrario. Avanzó en una maestría en Flaxo, la de Ciencia Política y Sociología, y se doctoró en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional General Sarmiento y IDES, o sea que no hizo el recorrido de la especialización o acercarse a otra disciplina. Más bien, si uno analiza la trayectoria de Hugo, va llevando sociología a las organizaciones. Se puede ver en estos títulos, pero también se puede ver en su producción académica. Hugo escribió 3 libros, el último, Gestión del Desempeño, Vigilar y Diferenciar, y Identidad Profesional y Management, un encuentro dilemático. Y también publicó artículos en formato paper académicos, o sea que en su ejercicio profesional de aproximar la sociología a las organizaciones y tratar de ampliar conocimientos, otorgarle a las organizaciones herramientas de la sociología, también se ha dedicado a producir en formato académico para el campo de la sociología de las organizaciones. Entonces, desde acá me parecía súper interesante que no es una especie de sociólogo que va a intrusar otro espacio, sino que desde la misma sociología va y propone en otro campo cuáles son las herramientas propias de nuestra área. Y eso no abunda tanto. Más bien, quien está dentro de la sociología de las organizaciones y se mantiene dentro del campo, suele ocupar espacios académicos, sociología de las organizaciones, quizás en algunas otras áreas de algunas otras facultades, ¿no? En el ámbito de las ciencias económicas y demás, dentro de algún departamento, pero sosteniéndose en términos académicos dentro de la sociología de las organizaciones. Pero en el ejercicio profesional de estar trabajando con organizaciones, organizando una cartera de clientes, ofrecer servicios, hacerlo desde la sociología es mucho menos habitual. Entonces, desde ahí me parecía súper interesante poder tener esta conversación con Hugo y que nos pudiera presentar, sobre todo, como decíamos un ratito antes, a nuestros
alumnos de la licenciatura, a nuestros graduados, presentar su trayectoria para ofrecer también un ejercicio profesional, una posibilidad más de desarrollo profesional y de aproximar sociología a otros campos. Creo que fui admitiendo a todos, así que si te parece bien, Hugo, podemos darle comienzo a tu exposición. Muchas Bueno, gracias sí. por recibirnos a todos en este Zoom y aceptar participar. No, muchísimas gracias a vos, la verdad, un privilegio para mí poder estar acá, un lujo que me doy a esta altura de mi vida para poder estar junto con la comunidad de la Universidad del Salvador y otros que se han registrado para poder reflexionar sobre la práctica profesional. Pensé una presentación eh, asociada con, primero hago una mirada retrospectiva rápida y luego les hago un recorrido de naturaleza casi biográfico, si se quiere. Lo primero es la idea que aparece en Weber del llamado, ¿sí? La idea de la vocación, ¿sí? Es una idea que cuando pienso en mi propia carrera la percibo de esa manera y siento como que mirando retrospectivamente algo de eso ha habido desde los orígenes. Yo tengo 61 años, cuando tenía 12 años, principio de la década del 70, comencé a militar en una parroquia evangélica e hice toda la carrera en la parroquia aprendiendo cuestiones de naturaleza religiosas, ¿sí? Pienso ahora en la ética protestante y el espíritu del capitalismo y me trae algún recordatorio eso. Y hice toda la carrerita, ¿sí? Aprendiendo temas bíblicos y de consejería, etcétera, etcétera. Luego le quise dar a esto cuando ya era mayor, había terminado el secundario, que había estudiado como técnico químico, le quise dar a esta formación de vida una sistematización y entonces me anoté en una facultad de teología en el famoso ICEDET, Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, muy famoso este instituto porque allí se reunían las madres en la época de la dictadura, y es un instituto que estaba muy conectado con cuestiones de naturaleza ecuménica. Y tuve profesores grandes militantes de los derechos humanos y grandes especialistas en cuestiones del protestantismo, ¿sí? Porque es la línea protestante. Tuve la posibilidad de ser alumno de José Miguel Bonino, una persona de primer nivel mundial en materia de teología, sobre todo de teología sistemática, y también en cuestiones de la defensa de los derechos humanos y uno de los participantes en el Nunca Más, en la CONADEP específicamente. Bueno, yo estudié los 5 años de la carrera de teología y me di cuenta que a los estudios de teología necesitaba agregarle todo el abordaje de naturaleza sociológica. Había aprendido, aparte viró mi cabeza, ¿no? Yo venía de una iglesia evangélica clásica denominada en las categorías beberianas como secta, y de golpe pasé por el sedazo de los estudios teológicos y terminé comenzando una carrera de sociología. Y me anoté en la Universidad del Salvador y ahí hice los 5 años de carrera con la tesis, obviamente con la tesis incluida. La experiencia de estudiar sociología, al inicio tenía pensado darle un foco de naturaleza más comprometida por mis estudios de teología, fuertemente teología de la liberación, que era un poco el foco de esta universidad, o de esta facultad de teología. Sin embargo, viró, yo diría que radicalmente, cuando empecé a estudiar sociología, y hubo dos materias dentro de la carrera de sociología que me marcaron enormemente. Una fue Métodos 1, Metodología de Investigación 1, que tenía como profesor en ese momento a Guillermo Schweinheim, ¿sí? Este, eh, Guillermo Schweinheim a la postre será el tutor de mi tesis de grado.
en su momento. Y por otro lado, luego en el cuarto año, la otra materia que me marcó fue Sociología de las Organizaciones, que era una materia, yo no sé si llamarla especial, específica de ese momento, no era una cosa regular que había en la currícula de la universidad. Y ahí la dirigía, el profesor que tenía era Jorge Walter, que fue el director de mi tesis de doctorado en el IDES, Universidad Nacional General Sarmiento. Bueno, esas dos materias marcaron mis intereses, me orienté hacia allí rápidamente y comencé digamos, a consumir mucha literatura asociada con esos temas, tanto la tesis de grado que hice a finales mi carrera de sociología en grado, como la tesis de maestría en Flaxo y luego la de doctorado, tuvieron un fuerte foco, para nada era lo mismo, yo veía muchos que ponían los mismos temas en cada una, tenía un único foco pero con diferentes énfasis. En el caso de la tesis de grado fue sobre los cambios culturales en un proceso de privatización. Y tomé el caso de una empresa del grupo Techin y eso me permitió conectarme con un montón de personas que yo las entrevistaba a propósito de mi trabajo de campo y que me marcaron también absolutamente mis énfasis y mis intereses. Y luego en la carrera en la maestría en Flaxo, la tesis fue sobre las subculturas en las organizaciones. Era otro foco, era otra cuestión, pero siempre asociado con culturas organizacionales, que fue un tema que me marcó en su momento. Y bueno, digamos, de resultas de eso pude avanzar rápidamente, o sea, yo fui un estudiante mayor en cuanto al promedio de mis colegas en la carrera de sociología, porque yo había hecho otra carrera antes. Y bueno, la pude terminar afortunadamente muy bien, con buenas calificaciones, y obviamente en el medio de la carrera comenzó mi reenfoque profesional. Yo hasta ese momento trabajaba en una multinacional en la parte comercial, una multinacional belgo-alemana, en temas comerciales varios, ¿sí? Cuando orienté mi carrera académica hacia la cuestión de la sociología de las organizaciones, empecé a ansiar poder trabajar, primero dentro de la empresa donde yo trabajaba, en cuestiones asociadas con lo que se llamaba en ese momento el movimiento de la calidad total, y en particular con prácticas asociadas con recursos humanos. Apenas me recibí, uno de mis entrevistados para mi tesis de grado, apenas ya me había recibido, me convocó para tener mi primer ejercicio profesional, que era el diagnóstico de la cultura organizacional de una empresa, en ese momento era la empresa Banelco. Decidí aplicar y le propuse a mi convocado, quien me convocó, a utilizar una técnica de entrevistas en profundidad, fundamentalmente entrevistas en profundidad, y de esas técnicas emergió un diagnóstico. Para el diagnóstico apliqué la técnica, yo había comprado uno de los textos que me había propuesto Jorge Walter a leer, que es Edgar Schein, que hace poco murió, el año pasado falleció. Edgar Schein, un famoso psicólogo organizacional de la década del 60, y en los 80 se había hecho famoso con un texto sobre culturas organizacionales. Yo compré ese modelo, él estaba en contra del uso de encuestas para la captación de las culturas organizativas y proponía un abordaje más cualitativo, diciendo que en realidad la idea de cultura organizacional es una palabra que se toma prestado de otras disciplinas. Y entonces compré eso y apliqué el tema, digamos, la metodología de la encuesta, y digamos, fue muy efectivo en lo que tiene que ver con esta empresa Banelco en su momento, para a partir del diagnóstico de la cultura, planificar luego un proceso de cambio cultural. Estamos hablando fines de los 80, ¿sí? Principio de los 90 en particular. Bueno, eso fue, digamos, mis primeras experiencias en lo que tiene que ver con el uso de la técnica o de algunas metodologías. Ahora, yo les digo, a partir de ahí comenzó mi vida, cambió. Todos los 90 fui convocado por una empresa, Cinsano, que me convocó para empezar a trabajar cuestiones de calidad total, que yo tenía experiencia de hacerla, y ahora con el foco más profesional, agregándole cosas asociadas a la organización de grupos, talleres, cursos, etcétera, etcétera. Bueno, de resultas de eso, entré a la organización y luego me ofrecieron contratarme como gerente directamente. Pasé rápidamente a ser gerente y luego director de recursos humanos. Instauré el área de recursos humanos en esa empresa que no tenía un área de personal,
Y bueno, todos los 90 fue un desarrollo profesional muy intenso dentro de esta multinacional, porque me supuso trabajar para otros países también que iba incorporando en mi área de incumbencia profesional. Ahora, yo les quiero comentar algo. En el ejercicio profesional he tenido que aplicar en los 90 muchas veces las cosas que aprendí en la carrera de grado. Les digo una, por ejemplo, encuestas de clima. Tenía dos alternativas, o contratar a un tercero que me haga la encuesta o hacerla. Yo decía, pero yo soy sociólogo, ¿por qué no puedo diseñar un instrumento y procesarlo y trabajarlo? Entonces, en función de eso, me quedaba la cuestión de, bueno, ¿es comparable los datos? Yo me propuse a mí mismo decir, bueno, yo no me quiero comparar para participar en los primeros rankings que había en esa época de las empresas que tienen más altos datos, porque me sonaba que eran peras con manzanas, porque no son comparables, son estrategias diferentes, culturas diferentes, historias diferentes de empresas. No quería compararme en un ranking, sino quería mejorar contra mí mismo, es decir, la empresa contra la última data, ir levantando los valores. Me había puesto eso y se lo había vendido también así al equipo gerencial. Y bueno, entonces efectivamente diseñé una encuesta. Ahí eso me llevó a estudiar. Es increíble, pero la historia del desarrollo de las técnicas de encuestas de clima organizacional, llamemos clima, luego fue cambiando el nombre, etcétera, está cargado de la historia de la propia sociología, ¿sí? Y todo esto viene con los estudios de la Western Electric, allá lejos y hace tiempo, en la década del 30, fines del 20, principios del 30, con el origen de la Escuela de las Relaciones Humanas. Kurt Lewin, a posteriori, y otros autores, bueno, podemos hacer largo el desarrollo de la historia de las encuestas de clima con, digamos, su fuerte historia y sesgo sociológico. Bueno, pude aplicar las encuestas de clima en esta empresa varios años y haciendo luego análisis a mí me sirvió mucho también aquí una cosa que sigo pensando mucho en la biografía propia que aprendí en la escuela de sociología, como por ejemplo el libro de Hans Eisel, Dígalo con números, fue fundamental para armar los resultados de las encuestas de clima, la forma de presentación de la información, cómo presentamos la variable independiente, etcétera. Quizás sean cosas que hoy sean muy obvias, pero en ese momento para mí era poder utilizar lo que uno aprendió en la carrera de grado, utilizarlo profesionalmente a propósito de eso. También otra forma de utilización de las encuestas fue con el sistema del feedback 360 grados, que no es otra cosa que evaluaciones que se dan mutuamente diferentes ejecutivos y niveles por debajo de los ejecutivos sobre una serie de variables que a mí me tocó también construir y definir los ítems de las variables con los criterios que, por ejemplo, aprendí del texto de Padua sobre técnicas de investigación social. Bueno, para mí ese libro, que lo tengo acá en mi biblioteca, es una de las Biblias y uno de los textos que más utilizo habitualmente. Bueno, entonces, aprender a escribir los Padua, Celtis, otro de los autores. Bueno, esos libros son para mí la gran referencia para armar ítems en un esquema de feedback 360 grados. Bueno, ni hablar cuando tuve que armar un modelo de competencias. El modelo de las competencias es una técnica y una herramienta que se utiliza mucho en recursos humanos, y las empresas suelen revisar sus modelos de competencias sobre comportamientos requeridos para quienes trabajan en sus empresas, y nada mejor, esto se lo recomiendo a todo el mundo, que ir a Glacier Strauss y revisar cómo es digamos, la manera, digamos, las bases de la teoría fundada, y poder a partir de allí ir construyendo un modelo de competencias. Absolutamente. El libro de Glacier Strauss, que lo tengo también, es una consulta obligada, y otros también, otros, Miles y Huberman, que también han trabajado con el esquema basado en la teoría fundada para ir definiendo, a partir de datos empíricos que uno recoge, por ejemplo, en entrevistas, ir construyendo conceptos de primer, segundo y tercer grado hasta llegar a un modelo de competencias. Esa es la técnica, y me ha tocado dar talleres de cómo construir un modelo de competencias en más de una compañía y con equipos de consultores, y todos quedan absolutamente satisfechos cuando los conectamos con estos autores de que estudió uno en la carrera de grado en sociología. Bueno, ni hablar de las entrevistas en profundidad. Todos los abordajes de naturaleza cualitativa. Yo tengo el libro que compré ahora de Pablo Forni sobre las técnicas cualitativas, y digamos,
lo que aprendí con su padre, aparte, con Florial, sobre el uso y las técnicas, la metodología con todos las reglas, como dirían en las multinacionales, los do's y don'ts, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en materia de aplicación de estas técnicas para una buena entrevista en profundidad. Todo eso tiene sus orígenes en lo que aprendí en la escuela de sociología. De teología me quedaron muchas cosas también, ¿eh? Porque me ha tocado hacer consejería, coaching y otra serie de prácticas que tienen sus orígenes allá lejos, cuando uno tiene que hacer una especie de apoyatura y acompañamiento a las personas que tienen necesidad. Mucho de eso, hoy vengo ya recién de una sesión con un presidente de una gran entidad argentina, una non-profit, una ONG, y aplicando exactamente, me acordaba que tenía que venir acá, lo que estoy teniendo acá y aplicando, y el formato de preguntas y la repregunta que estoy utilizando en esta entrevista, esto lo aprendí en la carrera de grado. En las técnicas que tienen que ver con el relevamiento de información, bueno, todo eso está puesto ahí. Para ir dándole un cierre, ahora, por ejemplo, estoy trabajando el desarrollo de unas nuevas herramientas para asistir a las empresas, en lo que tiene que ver con el análisis de redes sociales. Lo que se llama en management las ONAS, Organizational Network Analysis, es una manera de abordaje del diagnóstico organizacional, en donde en vez de aplicar la típica forma, el abordaje o de entrevistas o de encuestas, uno puede tomar como objeto de análisis las relaciones, las conexiones que hay entre los individuos, y que puede servir incluso, digamos, hoy día está muy desarrollado en Europa y en Estados Unidos, puede servir para procesos de gestión de cambio, procesos para identificación de la gente más talentosa, procesos para definir estrategias de retención de los talentos en las organizaciones. El tema de los análisis de redes sociales está hoy día como una de las herramientas que tienen más futuro en el mundo del management. Y eso me lleva a mí, toda vez que yo tengo que hablar sobre redes sociales, no puedo dejar de pasar por George Simmel. ¿Sí? Cuando uno trabaja con Simmel, todas las bases de la teoría relacional, ¿sí? De sociología relacional, no podés dejar de verlo eso. Y es el futuro en management. Hoy día todas esas técnicas asociadas con los nodos, los conectores, la densidad de relaciones dentro de una red, y los puentes entre redes, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso que uno estudia en sociología, todo eso hoy día es base de la consultoría de más alta gratificación que te da en el mundo de las empresas, porque te piden mucho de eso. A ver, solamente para cerrar, la sociología relacional me permitió trabajar análisis de redes sociales. Digamos, los primeros años de la década del siglo XXI, de 2000-2010, he trabajado mucho assessment centers, y ahí me ha servido mucho poder tener técnicas de observación, en este caso no participante. Wow, eso es todo metodología de naturaleza cualitativa. Me ha tocado trabajar mucho también en docencia, donde hago mucho relacionado con muchos contenidos teóricos de naturaleza. Y no quiero olvidarme, como para cerrar, el tema del aprendizaje estadístico. La Universidad de El Salvador tiene una de los esquemas de estadística, tenía, por lo menos en esa época, supongo que será igual ahora, más potentes y mayor énfasis en lo que tiene que ver con la formación en estadística. Todo lo que estudié en estadística, por lo menos las primeras estadísticas, todo me ha tocado trabajarlo. Por ejemplo, todo el tema de la gestión de las compensaciones. Trabajás estadística descriptiva y una estadística, y un poquito más de la estadística descriptiva. Yo veo muchos colegas de recursos humanos de otras disciplinas, que hacen agua en muchos casos en lo que tiene que ver con el uso de las estadísticas. Todavía hoy tuve que ir a una empresa que me pidieron que los ayudara con el sistema de compensaciones, y el punto de arranque fue definir, digamos, cómo leemos esto, qué la curva de Gauss, la campana de Gauss, cómo leemos el 75 percentil, el 50 percentil, cómo lo conectamos con compensaciones, cómo definimos una política de remuneraciones. Bueno,
todo eso me lleva a lo que aprendí en la época que estuve en sociología. Hoy día yo soy, bueno, desde el año 99 para acá, me dediqué a la consultoría de grandes empresas, asistiendo en temas de gestión de talento, gestión del cambio, transformaciones culturales, todo el tema de cultura que aprendí en sociología lo aplico rigurosamente, uno tiene que ponerse al día, no puedes quedarte con lo que leíste en los 80, hay mucho camino recorrido y mucha producción. Estoy suscripto a revistas, por ejemplo, la Academy of Management es una entidad de las más importantes en Estados Unidos, en donde vos podés ver papers escritos por muchos sociólogos. En esa revista podés ver toda la construcción de contenidos que se está haciendo sobre el know-how actual, sobre la gestión de la gestión o la gerencia en las empresas. La verdad, tengo mucho para agradecer a la práctica, a los estudios de sociología, y bueno, estoy abierto a preguntas, dudas, perdón, no quiero robarles todo el tiempo. Me dijeron, y muy bien, con mucho tino, de estar unos minutos al inicio y luego abrir a preguntas. Muchas gracias, Hugo. Sí, una cosa que no dije al inicio es que, bueno, pasada la exposición de Hugo, abríamos el micrófono para consultas, para intercambio con él. Así que el que quiere habilita su micrófono y habla con Hugo. Mientras yo aprovecho y te vuelvo a agradecer, Hugo, No, este momento. Te agradezco además que hayas traído mucho del ejercicio concreto profesional de la sociología en el ámbito de las organizaciones, de traer el ejercicio metodológico en un espacio concreto y poder graficarle a alumnos y graduados sobre esta área, que resulta una de las más convocantes para los graduados de sociología. Con Hugo nos juntamos ya hace casi un mes, algunas semanas, y tuvimos una charla previa a arreglar este encuentro. Y bueno, charlábamos que, bueno, nunca la sociología estuvo de moda, ¿no? O quizás estuvo de moda entre la década del 60 y 70 y después paulatinamente fue bajando, y este es uno de los momentos más complicados de la elección de la carrera. Pero muy contrariamente a lo que solemos pensar habitualmente, incluso quienes estamos dentro del área de sociología, eh, creemos que hay un mercado laboral contraído o restrictivo que rechaza a licenciados en sociología, y más bien ocurre todo lo contrario. La mayoría de los graduados de sociología de la Universidad de El Salvador tienen trabajo relacionado y muy relacionado con la práctica profesional, con el uso de las metodologías y con la inserción en términos de las expectativas que se tienen. No es que nadie termina trabajando en algún lugar muy extraño, o son casos muy extremos, y en términos generales, podría decir que muchos eligen dónde trabajar, que no es lo habitual. Por supuesto que nosotros tenemos reflejos que nos llevan también a elegir lugares particulares, que son pequeños, etc. Pero si uno revisa, podrían hacer el ejercicio, ahí está la lista de los graduados o quienes defendieron sus tesis, y no cuesta mucho encontrar los LinkedIn de las personas. Esto estaba haciendo yo hace un tiempito, y hay inserciones profesionales. De hecho, me sorprendió, y lo comentaba con Hugo, que yo creía que era bastante equilibrado las inserciones en el ámbito público y en el ámbito privado, y en realidad el ámbito privado explica bastante más de lo que yo creía. Por supuesto que hay mucho público, hay mucho ámbito académico, pero el ámbito privado, en términos de espacios de aplicación de lo que podríamos llamar ahora un gran paraguas, sociología de las organizaciones, estudio de organizaciones, próximo a las oficinas de recursos humanos, planificación estratégica, etcétera. Y hoy que se abre el mundo datos, muestran, digamos, un espacio muy dinámico. Y en general no lo solemos ver, no lo solemos ofrecer, y se nos vuelve aún opaco
a nosotros mismos. Así que me pareció súper interesante y vuelvo a agradecerle a Hugo que nos trajera su trayectoria de muchos años, muy exitosa, para poder también ofrecer a nuestros alumnos una imagen de lo que puede ser una de las posibles áreas donde uno podría encontrar una inserción profesional. Bueno, te Sonia decía... está. Sonia Ay, levantó la perdón, mano. gracias. Sonia. Está muteada. Claro, ahí Ahí está. está. No, es simplemente que a medida que te escuchaba, me preguntaba cómo recibían las personas de las empresas que te han contratado y que de golpe pueden recibir un diagnóstico no esperado, este, y que a su vez implica medidas posteriores, en el caso de hacer un aprovechamiento efectivo de eso. Y me interesaba saber cómo evaluabas vos esas reacciones. A ver, depende de la naturaleza de la demanda, del requerimiento del cliente en este caso, ¿no? Em, las banderas que no bajaba son las banderas del abordaje profesional, a fuerza de recibir algunas veces alguna crítica de un cliente que me decía, baja un poco con la cosa teórica, ¿sí? Que era muy común que te dijeran eso, y digamos, vamos a los bifes, ¿no? Vamos a las cuestiones concretas. Eso siempre está presente. Yo me crié esa imagen, pero es una imagen que me trajo más satisfacciones que otra cosa, ¿sí? Porque todos me conocen, he trabajado con todas las grandes empresas, grandes bancos, grandes empresas de servicios, sector público y empresas de tecnología ahora también, ¿sí? Y en todos los casos yo les diría, hay una etapa, digamos, yo he pasado la etapa en donde se desechaba o se miraba con desdén las cuestiones teóricas, como pudiera ser, a ver, imagínense ustedes en lo que tiene que ver con cuestiones teóricas, me refiero a un abordaje demasiado sistemático y demasiado paso a paso, con lo que tenga que ver con el desarrollo de modelo de competencias, o diagnóstico organizacional, o diagnóstico de la cultura con todas las dimensiones de cultura que uno quiere abordar, etcétera. Yo he visto lo que sí hay mucha mala praxis en el mercado hoy día, hay muchas organizaciones de consultoría que, digamos, con cualquier otra disciplina y con muy bajo background, bajo apoyo o respaldo de conocimiento. Hoy, por ejemplo, la palabra cultura está bastardeada hoy. Hoy cualquiera habla de cultura, digamos, en materia organizacional, y cualquiera utiliza y analiza esto es un tema de la cultura sin entender cuál es la historia y los orígenes y qué pasó. Y bueno, todo eso lleva a que uno intente ser un poco más riguroso en estas cuestiones. No sabemos si lo logro, salvo que sí me vuelven a contratar. Para mí es la gran referencia, es la contratación y trabajar sin solución de continuidad en muchos proyectos desde que empecé la consultoría. Les digo, hubo un único momento de cero trabajo, cero facturación como autónomo consultor, que fue el primer semestre del 2002, ¿sí? Después de la crisis del 2001. Y después, antes de eso y después de eso, sin solución de continuidad, con el estilo. O sea, podía recibir que me dijeran, vamos a hacerlo más sencillo, más esqueleto, más cuestiones básicas. Cuando uno quiere seguir un rigorismo, un esquema, más rigor metodológico, se expone a que digan esas cosas. No sé si apuntabas hacia eso, pero lo he podido lograr. Sobre temas asociados a los fenómenos de cambio organizacional, les digo, daría como para toda una charla los procesos de reestructuración, ¿sí?
y digamos, reducción de tamaño de empresas, downsizing, etcétera. Eso daría lugar a toda una discusión, porque me ha tocado mucho trabajar en esas cuestiones. Pareciera que muchas empresas llamaban a Hugo Ojeda cuando tenían que llevar adelante un proceso de reestructuración, y ese bálsamo, ese aceite de bálsamo que había que meter al proceso de cambio, y cómo trabajar en la formación, entrenamiento, el acompañamiento de los líderes de la organización en estos procesos, ha sido una constante cuando era necesario. Pero bueno, no sé si apuntaba hacia eso, Sonia, con todo gusto. Está bien, gracias, gracias, Julio. Ahí en el chat aparecieron unas consultas. A ver. Gabriel Vinches García te pregunta por qué medio te puede contactar. Eso es LinkedIn. LinkedIn, Sí, ahí entras, Hugo Daniel Ojeda, LinkedIn, y ya digamos, me invitas a conectarme y listo, ya está. Ahí yo tengo publicaciones, escribo cosas, etc. Clemencia, levantó la mano. Acá estoy, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por todo, por compartir tu experiencia. No soy de sociología, de USAL, entonces me siento bienvenida un poco entonces. un poco extranjera, pero bueno, mi marido me pasó la charla, él sí, Mariano Lomasi, Marcelo, vos lo conocés. Sí, claro. Eh, También te conozco bien. vos, poquito, pero Sí, te nos vi. hemos conocido, sí, es cierto. Y bueno, bien, nada, mi interés propiamente es que estamos ahora gestando una consultora. Yo soy filósofa y coach, y como tratar de, digamos, encontrarnos los dos en todas esas cuestiones que vos dijiste. Nada, me encantó porque es como hacia dónde vamos. Mi pregunta concretamente es, ¿cómo fue gestar la consultora? Porque nosotros nos encontramos en un proceso que es arduo. Supongo que por ahí lo tuyo es algo que emergió naturalmente a partir de tu persona, que tu persona por ahí fue tu marca, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta. A ver, Clemencia, hay 2 o 3 cosas que son importantes. Cuando yo decidí renunciar, yo renuncié a la multinacional. No es que hubo una reestructuración, que quedé afuera y nada por el estilo. En el año 99 yo tenía a mi jefe que era un americano. Tuve jefes en la historia, tuve un británico, un argentino primero, luego un británico, después tuve un un brasilero, y el último que tuve era un americano, ¿sí? Y me acuerdo que estaba basado en Miami. Bueno, yo me tocaba viajar a Miami prácticamente una vez por mes, ¿sí? En esa época, para reportes, planificación de cosas. Yo tenía un rol latinoamericano, así del sur, y viajaba. Bueno, cuando fui a negociar mi salida, yo fui a negociar, yo quería irme con obviamente con algún incentivo, algún estímulo, pero lo que menos querían era incentivarme. Pero yo me estaba aburriendo ya, porque el último año por lo menos recorría países y lo único que hacía era planificar desvinculaciones. La crisis no me acuerdo si era el tequila o qué, y iba a Colombia, iba a Perú, iba a Chile, era lo único que hacía. Entonces recibí invitaciones de amigos, colegas, para asociarme, ser socio de consultoras. Entonces acepté la invitación de un socio, un gran sociólogo, psicólogo, él es psicólogo organizacional, que se llama Luis Karff. Él fue uno de los que yo entrevisté en mis épocas de tesis de grado. Él me invitó a ser socio de la consultora, y entonces pegué el salto de la línea a la consultora, y estuve con él trabajando hasta el año 2012 como socio de la firma. Eso me permitió el avance, no es que empecé de cero yo. Y obviamente en el camino me hice un nombre les digo, dar clases en docencia en universidades es una gran fuente de conocimiento, porque esos estudiantes luego son futuros gerentes en muchas empresas. Y de hecho, por eso hoy, si tengo que hacer un análisis de los clientes que tengo, por lo menos un 40% proviene de exalumnos, ¿sí? Que he tenido en diversas universidades. Pero empecé con eso, o sea, no empecé de cero. Pero luego de eso, sí, en el año 2012 abrí mi propia firma de consultoría, pero ya no necesitaba hacerme a conocer. Si vos querés trabajar el tema de los primeros pasos de una firma de consultoría, siempre hay que pensar, digamos, en que te vean dando un taller, te vean haciendo un asesoramiento, haciendo promociones de tus servicios. A uno dice, no, yo no voy a regalar mis servicios. Bueno, pero para no tener que regalar, te tienen que conocer. Y para que te conozcan, te tienen que ver trabajando.
Entonces hay que empezar por ahí, ¿sí? Y luego se va a ir haciendo el mercado argentino también es chico, pero con muchas oportunidades, ¿eh? Estaba mirando en la Secretaría de Industria, empresas en Argentina son casi 700.000, ¿sí? Y las que tienen prácticas profesionales adecuadas en temas propios del servicio de consultoría, poquísimas, poquísimas. Son, pero un muy pequeño porcentaje. El campo que hay para asistir a las empresas en materia de consultoría profesional en recursos humanos es altísimo, es grandísimo. A ver, no sé si hay más Sí. consultas, preguntas. No sé si Clemencia quería repreguntar o no. Ah, María No, Laura. no, Ah, agradecer no, tu respuesta, los tips ahí me parece que son claves. Y bueno, tal cual, no, la siguiente pregunta era, pero bueno, ahí dijiste LinkedIn, así que por ahí supongo que alguna consulta te haré. bueno, hay que estar en LinkedIn, ¿eh? Eso es otro tema Sí, obligatorio, ¿sí? Hay que estar ahí. María Laura bueno, gracias. tenía una pregunta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy profesora de Sociología de las Organizaciones de la Facultad de Humanidades en la carrera de Sociología. Y bueno, este tema de la consultoría en realidad no lo tenemos muy aceitado porque por la formación y por la currícula de cómo están dadas las materias, las expectativas de inserción son más, bueno, primero ser investigador de CONICET y insertarte en la academia, por supuesto. Y después, dentro del otros, ¿sí? Ahora va ganando un poco más de lugar el Estado, y bueno, como las organizaciones privadas quedan bastante alejadas, de hecho, los alumnos y las alumnas realizan un análisis organizacional y en muy pocas oportunidades eligen organizaciones privadas. También está Catalina, que fue adscripta de la materia y conoce el trayecto. Lo que te quería preguntar era la cuestión del trabajo interdisciplinario, ¿no? ¿Cómo era la conformación de un grupo para insertarte en un proyecto, ¿no? A solicitud de alguna demanda que te haga alguna empresa, y cómo era la cuestión de conformar ese grupo, si más o menos siempre trabajas con la misma gente, cómo se va conformando el grupo de trabajo en relación también a la conformación de la demanda, porque a veces el cliente, digamos, solicita algo, pero que en realidad no es después el trabajo en sí mismo lo que se va diagnosticando o el plan de intervención, digamos, ¿no? Entre la demanda y lo que después se termina acordando, ¿no? Pues a veces surgen emergentes, no sé, comunes. Acá hay un problema, uno dijiste vos, el tema de la cultura, y otro gran, como, que es todo y es la nada, tenemos problemas de comunicación, ¿no? Cuando no se sabe qué hay un problema de comunicación o de atención al ciudadano. Tal cual. Tal cual. Bueno, en varias cosas, hay varios frentes de tu consulta. La primera, la cuestión interdisciplinaria. Efectivamente, frente a un objeto de asistencia, como puede ser una organización, el abordaje interdisciplinario puede venir porque, a ver, los colegas con los que uno trabaja, se arman equipos. A mí me gusta armar equipos, depende de la naturaleza de los trabajos, pero, o sea, yo en mi consultora estoy solo, pero armo pirámide, equipo, uno va teniendo una red de contactos, ¿no? Y o capital social, dijo en un momento Marcelo. En esa red de contactos, invito a sociólogos, psicólogos y otras disciplinas afines, ¿sí? Asociadas, inclusive también ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, estoy pensando en algunos con los que han trabajado conmigo, digamos, antropólogos. Bueno, todos tienen una particularidad de abordaje, un no sé qué que le pone al proyecto y pueden agregar valor al proyecto. Lo importante siempre es una buena coordinación y que demos cuenta de lo que el cliente demanda, sin ninguna duda. Pueden haber, no sé si llamarlo, nuevamente la cosa sociológica, pueden haber serendipities o serendipidades que emerjan en el mismo
en el mismo proyecto y que hay que saber en las reuniones de seguimiento con el cliente señalarlas y decir, mira, estamos viendo esto u otro, ¿qué te parece? Vamos por este lado. Ahora, sin ninguna duda, un buen proyecto de consultoría, tenés que saber hacer un proyecto, primera cuestión. Tenés que saber proponer indicadores. Otro tema que está de moda, indicadores y objetivos. Todo eso hay una fuente de cosas que uno aprendió en sociología tremenda, sobre todo en las cuestiones metodológicas y también en el análisis de proyectos sociales, ¿eh? Otra cosa en donde hay mucho elemento para incorporar acá. Entonces, si vos tenés que ser muy riguroso y disciplinado en el proyecto, eso lo ve bien el cliente. El cliente ve y genera confianza cuando vos sos predecible en lo que tiene que ver con el proyecto y sos muy riguroso en ir diciéndole lo que va bien, lo que va mal, con qué obstáculo, con qué problema nos encontramos, etcétera, y abrir el juego a tu equipo. Digamos, un buen liderazgo es mostrar al equipo, no esconderlo, llevarlo a las reuniones y hacerlos que hablen, ¿sí? A tus propios equipos. Eso genera buen liderazgo con tu equipo, construís autoridad y da una buena imagen ante el cliente. Eso el cliente en general mira positivamente de que no estás escondiendo a todo el mundo y te querés mostrar como la única referencia. Eso no queda bien. Y son elementos que hacen al éxito del proyecto y que te abran las puertas para ir por esas serendipidades que vos le proponés. Vamos a hacer esto, ampliamos el proyecto, vamos a hacer esto otro, etcétera, etcétera. Y por supuesto, evitar en lo posible esa idea de figurita repetida, un proyecto que nunca se acaba, que nunca termina y que uno está haciendo, como le dicen los especialistas en estrategia, milqueando al cliente, ¿no? Sacándole leche al cliente constantemente. No queda bien eso, es bueno los proyectos. El éxito de un proyecto es que termine. ¿Sí? El éxito de una buena consultoría es que te dejen de ver por algún tiempo, por lo menos, hasta que venga otra necesidad. Eso es muy importante en estos proyectos. Había muchas betas de tu consulta, no sé, creo que abordé algunas de ellas, María Laura. Sí, una era la cuestión de los equipos que generabas y esta relación, ¿no?, entre la demanda, ¿no?, que muchas veces hay temas comunes que emergen y después cómo se va redefiniendo, digamos, en un proyecto de intervención. Pero bueno, algo me dijiste de la cuestión de los proyectos. Sí, esto es lo mismo, a mí me ha tocado dirigir muchas tesis en diversas casas de estudio. Es lo mismo que yo le digo a cualquier tesista o cuando evalúo una tesis. Lo primero que miro yo es qué dice el proyecto de investigación y qué dicen las conclusiones. Para mí es central eso. Digamos, la coherencia de la tesis la veo cuando veo que estás dando respuesta al problema de investigación y las hipótesis que planteás están respondidas en las conclusiones. Y luego vamos a todo lo demás, que es cómo tratás la información, etcétera. Pero me gusta mirar eso, que es la base de cualquier proyecto. Hugo, te paso una consulta del Sí, chat. sí. Que pregunta Verónica Dillarian, bueno, no puede activar el micrófono, en relación al auge de las métricas, el People Analytics como una moda, ¿no? Pero sin una estrategia una estrategia para utilizarlo, ¿no? El diseño de un proyecto, imagino. Bueno, ¿Cuál sí. es tu mirada con esto respecto a este auge de métricas en el mundo de recursos humanos? Sí, hay un fuerte auge de métricas, ¿sí? Te digo mi análisis. Primer forma de abordaje de esto, ¿sí? Todos los que estudiamos sociología nos acordamos del Taylorismo, ¿sí? Y cuando pensamos en Taylor, fines del siglo XIX, principio del XX, pensamos en la técnica del método de los tiempos, el uso del cronómetro, la medición. Bueno, yo me acuerdo una vez un paper que me dio a leer mi profesor Jorge Walter, a propósito, era fines de mi carrera, ¿sí? De una francesa que se preguntaba si Taylor había muerto. Estamos hablando de principios de los 90. Y la discusión de ella era por lo que en ese momento ya era una enorme ola, un énfasis, digamos, un eje de mucha popularidad del uso de los indicadores
Acuérdense que a principios de los 90 aparece The Balance Scorecard de Kaplan y Norton, que sigue siendo todavía la Biblia de referencia en materia de planeamiento estratégico en una gran parte de los especialistas en gestión de estratégica. Y esa afición por la medición no tiene nada que ver con la búsqueda de la objetividad por antonomasia, ¿sí? Que podría ser otra discusión, más epistemológica, sino que se plantea esta investigadora francesa, si no es como una especie de un Taylor redivivo, es decir, una búsqueda de certezas en un mundo cada vez más incierto, con muchas incertidumbres y con muchas dificultades. Pero esa búsqueda de certezas en un mundo incierto no te garantiza el control de la incertidumbre, para nada. Está bueno medir, como diría Peter Drucker, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Ok, así que no podés dejar de pasar por el uso de las métricas, indicadores, analytics, es una buena manera. Ahora, si uno piensa que con eso capturás el 100% del fenómeno de estudio, es muy posible que hagamos agua ahí, porque hay un montón de cosas que amerita un abordaje más de naturaleza cualitativa. No podés cuantificar todos los aspectos de la gestión, sobre todo en los fenómenos actuales, donde hay mucho de lo cultural en las empresas. Excelente. A ver. Me hiciste acordar unos estudios que se habían hecho en la fábrica de Peugeot, de Sochaux, Body Pialux, unos sociólogos franceses, ¿no? Que trabajaban sobre estas planificaciones estratégicas del mundo de la ingeniería industrial, que habían segmentado en microsegundos los movimientos de las manos y habían generado después un lío muy particular en todas las cuestiones de orden identitario, ¿no? Y de subjetividad de los operarios. Totalmente, sí. Eso es bien taylorista, ¿sí? Es absolutamente, ese es un Taylor redivivo, ¿sí? Que claramente está presente en muchas de las modalidades que hay en lo que tiene que ver con la medición. La obsesión por la medición, que no está mal, uno puede pensar en Google, ¿sí? Y lo que ahora se denominan los OKR, ¿sí? Los objetivos y resultados clave, que están claramente de moda, ¿sí? Pero que en realidad yo les llamo fuegos antiguos en altares modernos. Lo aludo al título de mi libro, porque en realidad todo este tema de la medición viene, digamos, de Taylor para acá, ¿sí? Y ahora, digamos, los altares modernos de eso taylorista son estas obsesiones por la medición, que no está mal, lo único es que hay cosas que no capta el número. Eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, hola, gracias. Un poco venía tomando algunas cursadas, espacios así de consultoría, puntualmente consultoría ambiental, entonces me llama, o sea, está interesante tener una conversación de consultorías bien en general, y la pregunta que me surgía era el tema del nicho, de la expertise, o sea, de una temática en particular, que por ahí lo habíamos visto en otra cursada que me pasó Lau hace unas semanas. Preguntarte si hay oportunidades en manejar un tema bien específico, pero que también un poco respondías vos al armar equipo de trabajo por proyecto, esa expertise, supongo que la irás encontrando por proyecto a quien necesitarás, o bueno, preguntarte por eso, viendo que yo vengo más con lo que es consultoría ambiental concretamente, que por ahí ya tiene en sí mismo una temática. No, macana, que toda la cuestión ambiental es un tema que no solamente está fuerte, sino que es importante trabajar. Mira, hay una beta que se va a venir mucho, digamos, no es cuestión de educar a los actores de una organización en materia ambiental. Es cuestión de que se generen comportamientos automáticos en estas cuestiones, la preocupación por lo ambiental. Y para generar estos comportamientos automáticos, es decir, que no tengan que pensarlo mucho, sino que digamos que trabajen de esa manera, con una conciencia ambiental, con una conciencia digamos, de los aspectos relacionados, por ejemplo, con el cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto requiere trabajar procesos de cambio cultural en una empresa.
¿sí? Y los procesos de transformación cultural, una de las autopistas sobre las que hay que trabajar es cómo, digamos, ojo que también tiene su bemol esto, es decir, los procesos de cambio cultural, hay toda una corriente de pensamiento en el mundo académico, dentro de la Academia de Management, que tiene que ver con, bueno, cuánto afán de lavado de cerebro hay en los programas de cambio cultural. ¿Sí? Eso está muy presente hoy día en muchas discusiones, lo que se llaman los Critical Management Studies, CMS, que son especialistas de diversas disciplinas que reflexionan sobre cuestiones, y una de las cuestiones sobre el cambio cultural que plantean es cuánto realmente permite el libre albedrío los programas que muchas empresas se proponen de cambio cultural. Pero dejando y poniendo entre paréntesis eso, toda la temática digamos, de toma de conciencia digamos, llevar adelante programas de cambio cultural en lo que tiene que ver con cuestiones de sustentabilidad, con cuestiones de respeto del medio ambiente, etcétera, etcétera, digamos, son áreas de incumbencia muy importantes, que son disciplinas que convergen en materia de management específicamente y tu especialidad. Perfecto, me quedo con la presentación que decía que llevas la sociología de organizaciones, porque en estas consultorías ambientales está lleno de ingenieros, agrónomos, y hay todavía poco espacio para sociólogos en esto ambiental concretamente, ¿no? Todas las ciencias del ambiente están haciendo equipo entre ellas, y está perfecto, o derecho inclusive con lo que es derecho ambiental, pero bueno, será cuestión de perseverancia. Gracias. Absolutamente, sí, y que tomen conciencia de que es importante que se metan, digamos, que recurran a un especialista en sociología en estas cuestiones, que es fundamental, es fundamental. Tiene la mirada exacta como para, digamos, trabajar los cambios culturales. A ver, hay más manos levantadas. Clemencia, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, yo de vuelta. No, me preguntaba recién respecto también un poco a lo que mencionaba Catalina, sí, que por ahí las consultoras, si bien responden a muchas cuestiones o a la demanda del cliente concretamente, tienen siempre como su fuerte o su caballito de batalla, ¿no? Por ahí hay alguno que de repente te encontrás que ya viene repitiendo hace no sé, varios meses por las redes sociales o lo que sea, que hace en diferentes empresas team building, y vos decís que hace solo team building, por ejemplo, ¿no? La pregunta hacia vos es si acaso tenés algún caballito de batalla, o qué es lo que recomendás, digamos. A ver, lo que más intento meter cuando hago una propuesta de valor a los clientes es el tema de la gestión del desempeño. ¿Por qué motivo? Bueno, publiqué un libro el año pasado, es un tema que investigué, busqué, profundicé y siento que puedo agregar mucho valor. En ese sentido puede ser mi latiguillo, si querés, mi caballito de batalla hoy día. Hace unos años atrás ponía más foco en gestión de talento, ¿sí? Y después se fueron armando como capas geológicas. Eso va quedando, lo vuelvo a sacar cuando hay algún proyecto asociado con eso. Pero hoy día lo que tengo arriba de la mesa y que puedo hablar con los clientes sobre ese tema es el tema de la gestión del desempeño. Y por supuesto, en los proyectos con las compañías, con las diferentes empresas, siempre surgen cuestiones cuestiones de cambio cultural, etcétera. El próximo libro que tengo que empezar a sacar es justamente sobre cultura, porque bueno, es una técnica que yo tengo que me sirve poder ir a un cliente y poder, digamos, hablar de que saqué un libro sobre el tema, ¿no? De alguna manera, él no puede saber si soy el que más sabe del tema, pero me pone arriba de la mesa una cuestión que me suma, ¿sí? Suma por otros, como diríamos. No sé si era por ahí apuntado tu pregunta, pregunto eso siempre porque me puedo ir por Sí, alguna... ¿sí? sí, La te agradezco, estrategia. iba por ahí. Perfecto. Eso, iba por ahí, muchas gracias. Team building es un tema que no es muy atractivo para mí, ¿sí? Ahí es bueno un psicólogo social, etcétera, porque hay mucho más de trabajo del equipo, el estímulo de ese colectivo, etcétera, etcétera. Yo, como cuando a un cliente me ha pedido eso, yo le he pedido a un colega, che, vení conmigo,
porque tampoco me atrae. Cuando una cosa me aburre o no me gusta mucho, digamos, no le pongo todo el corazón. Ahí yo prefiero llevar a alguien que se cope con esas temáticas. Y Team Building es por ejemplo, una de las cosas que en Team Building que suelo hacer son las entrevistas iniciales. Entonces, entrevisto a cada integrante de un equipo ejecutivo, elaboro un informe, se lo paso al especialista en Team Building y le digo, bueno, toma, acá tenés como para trabajar con el colectivo y hacer una salida outdoor, y que jueguen, que hagan cosas, donde puedan aprender y se puedan descubrir como equipo, del pase de grupo a equipo, todo eso. Sabemos la teoría, pero bueno, eso te va a gustar más a vos. Claro, claro, como más el análisis sería lo tuyo, ¿no? Lo que más te gusta quizás. Sí, sí, eso me gusta más. Exacto, exacto. Bien, gracias. No, por favor. Valeria. Sí, súper interesante todo lo planteado. Quería consultarte si has tenido por cliente al Estado, y en el caso de haberlo tenido, ¿cuáles son las demandas que ha tenido el Estado? Y además, ¿qué jurisdicción del Estado? ¿Local, provincial, nacional? Bueno, sobre todo, si existe eso, ¿qué demandas ha tenido? He tenido a lo largo de estos más de 20 años de trabajo de consultoría, diversas instituciones del Estado, digamos, organismos como, por ejemplo, a nivel ya de Cava, ¿cómo se llama? Auditoría General de la ciudad, a nivel nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que estuve varios años asistiéndolos, bancos mixtos, bancos provinciales. Ahora en este momento estoy trabajando con un banco provincial y digamos, y siempre hay muchos de estos clientes que vuelven después, ¿no? Con todos los bemoles que significa poder empezar un proyecto, ¿no? Porque tiene toda una burocracia inicial para el inicio del proyecto que hay que atravesarla, desde la red. Me ha tocado trabajar también para Naciones Unidas, FAO, también el Ministerio de Agroindustria. Bueno, lo del INTA me llevó a que se me abra un montón de puertas, ¿no? Todo comenzó con un diagnóstico del área de recursos humanos y terminó con la coordinación del Plan Estratégico Institucional, el PEI 2015-2030. Me tocó coordinar, y en el INTA coordinar un plan estratégico es tener largas reuniones en diferentes puntos del país, porque si hay una cosa que tiene que tener el INTA en un plan estratégico es la participación. Bueno, eso digamos, dejé girones de mi vida quedaron ahí en los trabajos del INTA, y tengo grandes amigos y conocidos ahí en el instituto, a los que enormemente aprecio, y mucho de la sociología me ha tocado poder aplicarlo allí. Por ejemplo, todo el tema de la teoría de los territorios, y digamos, las particularidades y las maneras de gestionar la transformación de los territorios, o desarrollar agentes territoriales, desarrollo territorial. Bueno, mucho me ha tocado trabajar de esas cuestiones durante muchísimos años. La verdad que la experiencia con el INTA y las demandas son de diferente naturaleza. Entonces, no es lo mismo una demanda más local, como puede ser una institución de la ciudad, a una demanda mucho más puntual, más específica y con otra lógica. También tiene que ver mucho en el arco ideológico, la postura o la línea de pensamiento, ¿no? Local, con respecto a la que podía ocurrir en el INTA, o como puede ocurrir en diferentes bancos provinciales de diferente signo también, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy en un banco provincial, una de las provincias de Argentina, trabajando el desarrollo de la gestión de desempeño, y estoy trabajando lo referido a un modelo de competencias. La semana que viene estoy viajando para poder entrevistar a los ejecutivos, armar un modelo de competencias y luego incorporar eso al mecanismo de gestión de desempeño. Muchas gracias. Sociedad civil no, ¿no? La sociedad civil es, en cuanto a recursos y demás, es difícil como ámbito. La sociedad civil, la internacional, digamos, referiste ya a nivel internacional, organismos de nivel internacional, y local, sociedad civil es más complejo, ¿no? Por una cuestión ONGs, por ejemplo. Sí, ONGs, sí. No, absolutamente. Yo estoy trabajando ahora con una ONG, que el nombre de la ONG comienza con sociedad, justamente, y es una de las más tradicionales, más de mucha historia en la Argentina,
digamos, una de las cosas que he aprendido a trabajar en los últimos años es justamente la gestión, la gobernanza institucional, en lo que tiene que ver con los instrumentos de gobierno directivo que hay en mesas, consejos directivos o consejos de administración, si es una cooperativa, con respecto al equipo ejecutivo, los que, digamos, que hacen que las cosas ocurran. Bueno, eso es, digamos, esos dos colectivos dentro de una non-profit, una organización de la sociedad civil, tiene sus bemoles. He aprendido muchísimo y sigo aprendiendo. Y bueno, ahora uno de mis proyectos más, que me lleva más tiempo, hoy vengo de estar allí también, me lleva más tiempo es trabajar con organismos de esta naturaleza. ¿Sí? De hecho, vengo de una reunión de coaching con el presidente de esta institución digamos, y estoy haciendo un diagnóstico, estoy armando el informe para el diagnóstico que lo presentaré dentro de 2 semanas, un diagnóstico institucional que va a ser la base para luego trabajar una forma de gobernancia de la comisión directiva y la mesa directiva, los puentes con el equipo ejecutivo, un sistema de gestión de desempeño de la propia comisión directiva y del equipo ejecutivo, y luego un programa de transformación cultural. Me encantó. Qué bueno escucharte, gracias. Sí, la verdad que toda la parte digamos, de organizaciones de la sociedad civil es apasionante, son todo un motor, y el lograr todo el área de toma de decisiones, de gobierno de este tipo de organizaciones es fundamental que se trabaje. Gracias. No, por favor, un gusto, Valeria. No sé si estamos en hora, Marcelo. Ahí, acá, me reporto a mis mandos naturales. Estaríamos, pero bueno, se movió ahí, estuvo súper interesante el intercambio, y agradecer a todos los que levantaron la mano. Igual, antes de cerrar, un poco algo que abrió la pregunta de Catalina y algunas cosas que surgieron después, se me ocurrió preguntarte, en función de tu relación particular con organizaciones y particularmente con el ámbito privado, sobre, aprovechando que hay muchos alumnos y que por ahí están pensando dónde van a trabajar, que es algo típico de estudiante de grado y particularmente de los que estamos dentro de las ciencias sociales, sobre el futuro de la aplicación de sociología en el ámbito organizacional, en el ámbito privado, sobre estas puntas que se fueron abriendo. Charlábamos un poco sobre el mundo datos, análisis de datos, lo que preguntaba Catalina particularmente, por ejemplo, con el mundo sustentabilidad, cuestiones ambientales y demás. Si se están abriendo algunos lugares o que vos ves algunas áreas que se pueden ir abriendo, donde nuevos graduados de sociología podrían empezar a poner su cuchara en nuevos espacios. Absolutamente, las posibilidades son enormes. Lo importante para el estudiante de sociología es pensar que uno puede ser el protagonista de la transformación de la sociedad empezando en lo micro, ¿sí? Y que, digamos, no es necesario pegar el gran salto desde la carrera a lo macro y ahí ya hacer la gran transformación, cuando vos podés tener tus primeras experiencias y ver que es posible el cambio y la transformación trabajando desde lo micro. Eso es el primer elemento que quisiera señalar, ¿sí? Y eso te va dando más, digamos, más optimismo y más percepción de potencialidad y de probabilidad de éxito de ir avanzando en transformaciones de más amplio alcance, como diría Merton, ¿no? Bueno, en ese sentido es factible, pero no esquivarle a la posibilidad desde digamos, del microcosmos de que es una organización, poder experimentar ahí cómo las cosas pueden cambiar. Sí, Sí, siempre en las entrevistas iniciales que hacemos con los que vienen, siempre planteamos bueno, que si bien esto que comenté al principio, encontramos sociólogos con trabajos, graduados con trabajo, y además en lugares que a veces que uno podría creer poco habituales o contraintuitivos, también hay uno tiene que desarrollar una capacidad para tejer la oportunidad. Como una referencia mucho más vieja, ¿no? Nosotros, los que salíamos de sociología, no buscábamos trabajo en el diario, o
si buscábamos el diario sabíamos que ahí iba a haber poco. Uno tenía que explotar mucho más, hablábamos de capital social, expandir las redes, estar atentos, empujar de distintos lugares. Una de mis primeras experiencias laborales tuvo que ver con ir a un congreso y por charlar con una persona que organizaba el congreso, ¿no? Y a partir de ahí empezar a tejer un vínculo que después terminó en un primer contrato. Bueno, Pero ahora bueno, una cosa, sociología de las organizaciones no es igual a recursos humanos. no, claro. No hay que confundir sociología de organizaciones igual a recursos humanos. Hay un montón de cosas que vos como sociólogo aprendiste y que no necesariamente es desde recursos humanos que podés hacer cosas en una organización. ¿Por qué digo esto? Porque no es que uno tiene que bajar las banderas de su profesión y aprender todo un nuevo mundo de recursos humanos para poder meterse en una organización. No, no, con el escudo y las armas propias de la sociología, mucho uno puede hacer en una organización. Lo que yo escucho cada vez más, será que los años me da que lo escucho con mayor asiduidad de los dueños de empresas, directores de empresas, en este caso de esta gran entidad de la sociedad civil que estoy ahora, también me lo señalaban, es decir, cada día nos damos cuenta que necesitamos un sociólogo. ¿Sí? Muchos de los fenómenos de los obstáculos, las piedras a remover, las dificultades de las organizaciones para lograr sus metas y objetivos, muchas de las herramientas para que esto pueda ocurrir o ayudar a la organización para que esto ocurra, las puede proveer un sociólogo, no necesariamente un especialista de recursos humanos. Hay carreras de recursos humanos. Es otra cosa, es radicalmente diferente. Digo esto porque no es que uno tiene que bajar las ventanas de su identidad profesional para levantar las propias de recursos humanos. Son dos cosas distintas. No, totalmente. Y además la demanda habitual, ¿no? De que quien porta un título de sociología es que mire las cosas desde otro lugar. Si alguien está aceptando la necesidad de un sociólogo es porque sabe que hay alguna limitación o que va a aportar algo que va a ser distinto. Si uno se va a reconvertir en un administrador de recursos humanos, va a ir a repetir lo que ya más o menos está dentro del campo. Justamente cuando se identifica la necesidad de un sociólogo es que se necesita entrarle por algún otro costado. Absolutamente. Es así, efectivamente es así. Y cada vez más, y en consultoría también, está emergiendo de los últimos años para acá lo que se llama la consultoría crítica, que es toda una corriente de pensamiento en consultoría en donde el pensamiento crítico, teoría de la complejidad y otra serie de elementos están convergiendo en el ejercicio de la consultoría. Y es, digamos, la enriquece y le agrega un gran valor. De hecho, ahora me estoy juntando con una serie de colegas de consultoría que justamente que son de vanguardia, lo que sería de vanguardia hoy día en el mundo, en la consultoría en Argentina, que están queriendo hacer, digamos, ir sistematizando todo esto de la práctica de la consultoría crítica y comenzar a hacer un poco más de ruido en esto, que no hace mucho tiempo que en el mundo de las organizaciones, porque la cuestión acá es hacer consultoría crítica, es pensar de una manera tal, no que espante a los clientes, justamente es todo lo contrario, ¿no? Si vamos a espantar a los clientes con un pensamiento crítico no efectivo, no ejecutivo, estamos en el problema, ¿no? Excelente. Bueno, Hugo, para no hacerlo más largo, yo creo que nos podríamos extender muchísimo más, pero entre otras cosas habíamos puesto este horario para que los chicos que están viendo esto desde sus casas después tuvieran tiempo para llegar a la clase de ahora a las 18 Claro, horas por y supuesto. no lo podemos estirar tanto. Bien. Te agradezco muchísimo habernos visitado y haber traído tu trayectoria con tanta claridad para todos los alumnos y para todos los que nos visitaron. Agradecer también a los que nos acompañaron acá, y a los propios y a los que se anotaron de otras latitudes y otras universidades también. Prometemos más encuentros parecidos a este, con distintas trayectorias profesionales, ya habiendo pasado el mundo académico, el mundo organizacional, iremos proponiendo otras, intentando traer fundamentalmente a graduados de la casa. Dejamos abierto la posibilidad alguna vez de traer, no vamos a ser tan cerrados, pero bueno, es un espacio que generamos desde acá y le vamos a dar prioridad probablemente a los graduados de la USAL.
Así que, de nuevo, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir con nosotros tu trayectoria. Un gusto para mí, nuevamente, muchas gracias, muchos éxitos a todos los que están en la carrera y están en ese camino, y hay mucho por hacer por delante, y hay, para mí, un futuro promisorio. Una cosa importante, yo cada vez me siento más incapacitado de poder capturar todo el conocimiento. El conocimiento crece enormemente y siento que no puedo alcanzar esa carrera. Y entonces estoy desesperado de leer un paper, un documento, una publicación nueva, etcétera, y siento que igual no llego. Porque aparte el trabajo me lleva a otras cosas. Así que no hay que perder esa carrera, hay que estar en la carrera. No importa si la pierde o está muy detrás, estar en la carrera, de estar continuamente aprendiendo. Ser un eterno aprendiente es una de las claves del éxito profesional. Muchas gracias, Hugo. Bueno, Muchísimas Muchas gracias, gracias. que tengan buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes para Buenas tardes todos. para Saludos. todos. Gracias, Gracias. Marcelo. Chau, chau. Gracias, Hugo.